Más que nadie, los hermanos de esta iglesia son especiales para la profecía bíblica. ¿De qué libros? Daniel y Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis. Bueno, voy a pedir la ayuda de alguien que me ayude brevemente. Vamos a escribir Daniel 2, lo que es la visión de Daniel 2, de lo que usted se acuerda. ¿Quién de los niños de jóvenes me quiere ayudar? ¿Qué es la visión de Daniel 2, de cómo se la revela nuestro Señor Jesús por medio de su ángel a Daniel? Pero descríbanme el sueño. ¿Qué es el sueño que Nabucodonosor? La estatua. ¿Y qué tiene la estatua, Diego? Cabeza de oro, brazos de plata y pecho de plata, ¿no? Muy bien. El vientre de bronce y el muslo, ¿sí? De bronce. Y las piernas de hierro, hierro y barro. ¿Y qué simboliza todo eso? Los reinos. ¿Qué reinos son? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, sí, más bien. Roma pagana, Roma religiosa. Muy bien. Ahora estamos muy bien. Entonces, ya tenemos esa visión. Esa es la visión de Daniel 2. Ya nosotros la sabemos. Y a la vez, pues es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Siempre, todos los eventos, hermanos, que nosotros estamos viendo, estamos mirando a través de todos los eventos, necesitamos estarlo viendo con la visión. Acuérdense de la visión de las profecías bíblicas, ¿sí? Que tenemos que cruzar la información en nuestro cerebro para ver lo que es la realidad de las profecías bíblicas. Daniel, como estábamos estudiando en el estudio de Hechos de los Apóstoles, ¿qué tan importante es Daniel para nosotros y quién estuvo detrás de Daniel? El que liberó a los ángeles, el que liberó a Pedro, es el mismo que estuvo liberando allá a Daniel de la fosa de los leones, y el mismo que liberó a los 3 hebreos que fueron echados vivos en el horno por parte de Nabucodonosor, ¿cierto? Luego, todo lo que encontramos nosotros en Daniel tiene una importancia muy significativa para todos nosotros. Bueno, ahora, ¿quién me quiere ayudar con Daniel 7? ¿Qué otro joven? Sebas, ¿tú me quieres ayudar con la descripción de Daniel 7, lo que está escrito en Daniel 7? ¿Y cuál es la visión de que se le reveló a Daniel? No, esa fue la de Daniel 2. Estamos en Daniel 7. Que cayó una piedra y Esa es la de Daniel 2, Samuel. Y es muy importante ese evento que lo vamos a mirar ahorita, la caída de la piedra. Pero ¿qué nos dice Daniel 7? Sin leer sus Biblias. ¿Qué nos dice Daniel 7? Dime, Juan David. Lo de los animales, ¿no? Muy bien, B son bestias. Muy bien, B son animales. ¿El primer animal qué es? Bueno, la primera la primera bestia, ¿cuál es? No. Un león con alas. Luego, ¿qué se ve? ¿Con cuántas costillas? 3, muy bien. Luego, ¿qué se ve? Leopardo con 4 cabezas. Luego, ¿qué se ve? Una bestia terrible. Y después de la bestia terrible, ¿qué? Sí, yo no sabía. De la bestia terrible, ¿qué viene? Un cuerno pequeño. Muy bien. Eso es lo que nos describe Daniel, ¿qué? Daniel 7. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ahora, voy a pedirle el favor a ver, con base en esto les voy a mostrar unas imágenes y ustedes me van a decir cuál imagen corresponde a cada reino. ¿Está bien? Pues toca que vengan aquí el que quiera venir. Espérate, entonces, que venga.
Bueno, necesito que uno de ustedes venga y me una cada uno de lo que, lo que es la visión de Daniel 7 con algo que ustedes relacionen. A ver, entonces ven, Diego. Entonces ve tú señalando allá, ve allá en la pantalla, sí. Yo voy siguiendo. Listo, entonces espérate, ¿ese qué es? ¿Dónde? Muy bien. Listo, ¿qué más? Este. ¿Con cuál? ¿Con cuál? Con la primera. Ah, con el león. Muy bien. Este con el segundo. ¿Este con cuál? Con el otro. Sí, con el otro. ¿Seguro? Es que no se ve muy bien. Ay, no. ¿Con cuál entonces? Dale. Con el... Señálalo allá. Eso. Muy bien. Y... ¿Cuál otro? el oso. El oso, muy bien. ¿Y este? Con el cuerno. Con el cuerno pequeño, muy bien. Gracias, Diego. Pasaste la prueba, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar ahorita, ahora quiero ya, este es el dibujito para los niños, para los jóvenes. Vamos a hacer ese dibujito. Vamos a tener aquí este es El león. Nabucodonosor con un león, el león alado. Allá encontramos a alguien que al parecer es Ciro, y encontramos el oso con ¿qué? El oso peludo. ¿Con cuántas costillas en su boca? Con 3 costillas, muy bien. Y en el otro me van a dibujar lo que más puedan de detalle, bueno, después les voy a mostrar más. En el otro vamos a encontrar el leopardo, la bestia de 4 cabezas, que simboliza ¿a quién? A Grecia, muy bien. Y aquí vamos a encontramos a quién. Después de Grecia, ¿quién sigue? Roma. Y los 10 cuernos, y allá encontramos el cuerno pequeño aquí en la cabecita de esta bestia. Eso es una figura hecha en piedra. Eso está, ya lo vamos a ver en dónde está. Es que no sé qué pasó. Esto es historia bíblica, pero fue retratada, fue dejada para evidencia que la palabra de Dios, hermanos, es real, ¿sí? Esto lo encontramos, hermanos, lo vamos a mirar ahorita. Ahora vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué significa ser protestante? No estar de acuerdo. Protestar contra algo, muy bien. El protestantismo es solo Lutero, porque estamos escuchando por todo lado el movimiento de los luteranos que firmaron un acuerdo con el sistema papal, pero ¿es solo Lutero? No. ¿Quién es más entonces? Nosotros, pero de la historia ya pasada, ¿quiénes más están en nuestra memoria en todos los relatos de la Reforma? Hus, ¿quién más? Calvino, ¿quién más? Wycliffe, ¿quién más? Wesley, Santi. Knox. Karen, dame uno. Tyndale. Bueno, hay Melanchthon. Todos ellos hacen parte de la Reforma. Eso es. ¿Y en qué libro encontramos nosotros toda esa información? El conflicto de los siglos. Por eso es que tenemos que estarlo leyendo. ¿Se acabó el protestantismo?
No, porque si usted sabe toda esa información, usted hace parte del movimiento protestante. ¿Cuáles han sido los principios fundamentales del protestantismo? La Biblia. La Biblia y solo la Biblia. Dígame otro. Solamente por fe. La justificación por la fe. ¿Qué otro? Muerto para saber. Bueno, Gracias. son la gracia. Muy bien, vamos ahorita a mirarlos. Esto va a quedar grabado, hermanos, para que ustedes después también lo vamos a complementar si alcanzamos esta tarde con textos del Espíritu de Profecía, cada uno de esos baluartes, esos principios del protestantismo. Ustedes se acuerdan de Tony Palmer, ¿cierto? ¿Se acuerdan que él fue el que dijo que el protestantismo se había acabado? Unos meses después él aparentemente muere, pero pues esa muerte, para que ustedes investiguen la muerte de Tony Palmer, y resulta que hay una grabación en la cual alguien llama allá al hospital donde él supuestamente llegó después de un accidente y la persona dice, él se fue por sus propios medios. Y nunca se dio ningún funeral, todo ha sido un montaje, porque precisamente lo que se nos viene en camino, hay una cantidad de falsificaciones de apariciones y de milagros que se van a dar, y es muy importante él, porque resulta que el Papa dijo que a partir de esa reunión se había dado comienzo a la unidad en el Espíritu Santo. Y también él empezó a decir que venía con el espíritu de ¿quién? ¿Y quién vino con el espíritu de Elías en el tiempo de Cristo? Juan. ¿Y qué le pasó a Juan? Murió. Luego él está haciendo una suplantación de lo que fue el mensaje de Juan el Bautista, para decir que ya él tenía que quitarse, pero alguien tenía que venir más grande que él. ¿Y quién es ese? El sistema papal por medio de Francisco. Entonces todos los engaños que se están dando, hermanos, es suplantando la verdad de la palabra de Dios, y todo el mundo está confiado y creyendo que, pues, que las cosas van porque tienen una significación a nivel profética para ellos. De acuerdo. Señora, Por eso él está escondido. él está y todo se ha montado, y por eso es que cuando vengan las, se nos habla, por ejemplo, de los capítulos en el conflicto de los siglos, nos habla del espiritismo, ¿sí? Y se nos dice que se van a aparecer personas, que se van a aparecer seres que nos van a estar diciendo cosas, ya sea por posesiones demoníacas o que sean verdad. Una tarea para que ustedes también la investiguen es la muerte de Michael Jackson. ¿Lo sabían? Investíguenlo. Esa es tarea de ustedes, para que se den cuenta, hermanos, que hay cosas que son raras, que se van a manifestar ese tipo de personas diciendo que murieron, pero y van a venir con mensajes. Esa es la preparación que tenemos que nosotros tener en este tiempo. Muy bien. Entonces, ya ese video nosotros lo vimos, y es lo que dijo: si no hay más protesta, ¿cómo puede? Señora, él estaba en una reunión de pentecostales en Estados Unidos, en el estado de Houston, en el estado de Texas, y era una reunión de Kenneth Copeland, que es uno de los evangelistas más grandes a nivel de prosperidad que existe en Estados Unidos. Entonces, la reunión que se llevó a cabo allá, les dijo a ellos, les dio perdón, un segundito, aquí quito la reunión que se llevó a cabo, les anunció que el mundo protestante había muerto, o sea, que la protesta se había acabado. Y él habla de que ese movimiento ecuménico se inició en 1999
con la firma de un acuerdo que se estableció con los luteranos. Pero pues de lo que nos dice nosotros sabemos por la profecía bíblica, sabemos pues que la protesta sigue, y nosotros necesitamos estar apercibidos de por qué se están dando estos movimientos a nivel mundial. Ustedes conocen esto, hermanos. Esta es una página que por medio de la ayuda del hermano Carlos pudimos, desafortunadamente no traje el papel, unos folleticos que me quedaron, pero esto fue parte de las cosas que se repartieron en un evento que les voy a mostrar más adelante. En esta página, los mismos luteranos, yo les había hablado ya a ustedes, aquí en esta parte donde dice recursos, mira por qué no está funcionando, aparece un documento en PDF en el cual se describe lo que pensaban los protestantes de quién era el sistema papal. Esta es una de cuál era quién era el anticristo. Y aquí es una de las pantallitas en las cuales vemos lo que pensaba Martín Lutero. Y Martín Lutero, en todas las aplicaciones de lo que es Apocalipsis 3, Apocalipsis 17, el cuerno pequeño, que es lo que está descrito en Daniel 7, están diciendo que todos estos, ¿a quién están señalando? Al sistema papal. Aquí está más ampliado lo que es esa sección. Todos los reformadores pensaban lo mismo. Ese documento se los voy a traer a ustedes esta tarde, una copia, está en inglés, pero para que ustedes lo tengan. Y ellos decían lo siguiente. Entonces esto es ampliado de lo que está arriba, y me dice que el anticristo es ¿quién? El Papa. Que la abominación de desolación es también ¿quién? El sistema papal. Que el cuerno pequeño de Daniel 7 es ¿quién? Es Roma pagana. Que la bestia que sube del mar también es ¿quién? El papado. Que la gran ramera de Apocalipsis 17 es también el papado. Que Babilonia la grande, Apocalipsis 17, es el papado. Y que el hombre de pecado también es ¿quién? Es el sistema papal. Entonces, coincide con la profecía. Todo esto es lo que está diciendo, esto lo dicen los reformadores, ¿está bien? Ahora la pregunta es, ¿nosotros creemos eso? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué lo creemos? Por las características que tiene, porque nosotros tenemos esa Biblia. Por medio de la Biblia nosotros hemos encontrado que a partir de todas las descripciones encontramos todas estas características, ¿no? Entonces, me dice aquí que con ese movimiento que se dio de la Reforma, Roma hizo algo que fue el movimiento de la Contrarreforma. ¿Se acuerdan qué fue lo que surgió de la Contrarreforma? ¿Quién apareció? Los jesuitas, muy bien. Y dice este texto, que es de la página luterana, dice, ¿por qué la protesta cambió? Dicen ellos, esto es un documento de los luteranos. En la visión de las interpretaciones procedentes de la Reforma que identifican al papado como el anticristo y el hombre de pecado, ¿por qué tantos protestantes evangélicos hoy creen que el hombre de pecado y el anticristo son individuos futuros? Dice ellos, los luteranos. ¿Sí? Lo dicen ellos, dice, ¿por qué están pensando? Y lo dice como al público en general. Pero vamos a ver ahorita y más adelante por la tarde, hermanos, que ellos mismos entraron en el acuerdo, los luteranos. La Reforma, entonces el hombre de pecado había sido revelado, reconocido y proclamado como el papado por los reformadores. Y no solo los reformadores, sino miles de sus seguidores y sus reyes estuvieron de acuerdo con las interpretaciones proféticas, y su postura unida contra el papado dio a los reformadores y a las naciones el poder de desprenderse de la lealtad del sistema papal. O sea, lo que estuvo detrás de la Reforma fue una lucha para tratar de ¿qué? De desprenderse. Para tratar de desprenderse ¿de quién? Del sistema papal.
Imagínese usted, hermanos, una de las peores pesadillas que usted haya tenido y que usted se sienta pegachento, que sienta como una masa, no sé cómo la pueda imaginar usted, densa, pegajosa, maloliente, y que usted se quiera separar. Cada vez que usted quiera separarse, ¿qué más? Se pega más. Eso fue lo que se logró con la reforma. Pudieron alejarse de ese poder, pudieron alejarse de ese sistema. Y eso implicó ¿qué? Implicó sangre, implicó muertes, implicó quemazones, guerras, destrucciones, asesinatos masivos. Eso fue la sangre de la reforma, fue la que permitió que las naciones pudieran desprenderse de la lealtad del sistema papal. Eso lo sabe el mundo luterano, porque esta es una página de los luteranos. Y eso es parte de lo que el pueblo de Dios necesita recordarle al mundo en este momento. Y la reacción papal pues ya fue la contrarreforma. Más adelante el documento dice, pavimentando el camino para una unión papal protestante. Lo dicen los luteranos. Y hoy, en este mes, en el mes de noviembre, en el 31 de octubre, se firmó el acuerdo, hermanos, entre los luteranos y el sistema papal. Y miren lo que dice dice este documento. La interpretación fundamentalista evangélica sobre el anticristo y el hombre de pecado sigue las interpretaciones futuristas de Rivera y Bellarmine, que eran ¿quiénes? Un par de jesuitas. Uno mandó la interpretación hacia el pasado, que dio el preterismo, y otro la mandó ¿hacia dónde? Perdón, hacia el futuro, que fue la interpretación futurista del anticristo. O sea, no dio la interpretación historicista, que es la interpretación que todos los reformadores, a partir de la historia y a partir de la Biblia, identificaron al cuerno de pecado, al cuerno pequeño, al hijo de perdición, a la bestia de Apocalipsis 13, a la gran ramera Apocalipsis 17 y a la gran Babilonia, como el sistema papal. Dice, y la interpretación futurista no solamente niega la poderosa interpretación de la reforma contra el papado, sino que facilita el espacio para el ecumenismo entre el protestantismo y el catolicismo romano. Si el papado no es el anticristo, entonces no hay razón para la separación reformista del papado. O sea que él está diciendo, un luterano, o el que hizo este documento, que está en la página luterana, está diciendo, si se quita la interpretación del papado como el anticristo, dejamos de ser protestantes. Ahora, el único pueblo que tiene esa interpretación, adivinen quién es. Usted y yo, como pueblo adventista, como movimiento adventista, ya tenemos, hermanos, que empezar a tener en nuestra mente es el movimiento adventista. Necesitamos sacar la iglesia adventista de nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque es un movimiento. Antes de que existiera la iglesia adventista, comenzó el movimiento adventista, ¿o no? ¿En qué año comenzó el movimiento adventista? 1840, empezó con en 1839, pero se constituyó como un movimiento profético a partir de ¿qué año? 1844. ¿En qué fecha? 22 de octubre. Álvaro Lucía. Antes de eso dijo que los luteranos creían que ya el papado no era el anticristo. Lo creen ahorita porque pues acaban de firmar un acuerdo con el papado. Sí, entonces ellos dicen que va a ser alguien que va a venir a representar la iglesia. Sí. O sea, ¿quiénes van a venir a hacer esos alguien? Eso es parte de lo que dice la profecía futurista del anticristo, que se va a sentar allá en Israel y que para eso se necesita un templo. Eso es otro tema para otras 3 horas de charla. Pero es un personaje que se va a aparecer en el futuro próximo y que va a ser las veces que se va a sentar sobre Jerusalén. Va a haber un poco de engaños, por eso es que nosotros tenemos que tener la interpretación historicista
Porque nuestros ojos tienen que estar puestos ¿en dónde? Sí, pero a nivel de profecías, ¿en dónde tenemos que ubicarnos? Estados Unidos y Roma. Esos son los dos personajes que nos dice la profecía que tenemos que estar atentos. Ya las otras cosas son adicionales, las guerras, lo que sea, lo que venga, las migraciones, todo lo que se está dando a nivel mundial, eso tiene que decirnos, mire, ya pronto, pero tenemos que esperar a que hable Roma y tenemos que esperar a que hable Estados Unidos, porque ellos son los que van a concluir las profecías bíblicas, con base en lo que sabemos y con base en la interpretación historicista. Ahora, se da la pavimentación a partir del ecumenismo entre el protestantismo y el catolicismo, y eso significa entonces que para todo el mundo luterano, para todo el mundo evangélico, la protesta se acabó. ¿O acaso usted vaya a cualquier iglesia evangélica y pregúntele quién es el anticristo? Y no tiene ni idea. Puede ser que ellos hayan estudiado las profecías, y si es de las profecías, llegará a qué verdad, a la verdad del santuario celestial, a la verdad del sábado. Pero, Entonces, perdón, señora, se supone que en este momento el proceso de ellos será regresar, digamos, mentalmente para todos los que, siendo luteranos, siempre habían creído quién era el anticristo. ya no lo saben, hermana. ¿Por qué? Porque no han estudiado las profecías bíblicas. Pero no todos. Pues eso es parte de lo que, por eso es que hay una misión que hacer, y eso es parte de la misión que a quién le compete, a nosotros, de decirles, oiga, sí, la interpretación luterana de Lutero era la verdad, pero eso a quién le corresponde decir, a usted y a mí. ¿Está bien? Eso es la tarea suya y la tarea mía como adventista del séptimo día para este tiempo. Decirle al mundo protestante, un momentico, la protesta no se ha acabado. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos la interpretación historicista de quién es el anticristo, y cualquier duda, ustedes qué libro van a tener que presentar. Cualquier duda, lea este librito que le voy a presentar. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, principios del protestantismo. Son 7 principios que usted necesita conocer. Esto va a quedar registrado en la grabación, pero si usted quiere anotarlos, pues los puede anotar después, o una fotico, como quiera. La Biblia y solo la Biblia. O sea, eso, el mensaje que dio Tony Palmer a esta congregación, dijo, el protestantismo se acabó, les dijo así. Y nadie dijo nada. Pero ¿qué pasaría si alguien se para aquí y dice, el protestantismo se acabó? ¿Qué ustedes qué harían? ¿Por qué? Entonces ustedes, estas son las 7 razones que ustedes deben tener en cuenta, deben conocerlas. ¿Está bien? La primera es la Biblia y solo la Biblia. Eso significa que hay protesta, porque nosotros basamos todas nuestras creencias ¿en dónde? En la palabra de Dios. Muy bien. Segunda, el poder de la conciencia sobre todo magistrado. Mi conciencia está por encima de lo que dice cualquier poder humano. Y esa conciencia, pues lógico, tiene que estar atada ¿con quién? A la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Por eso es que primero la Biblia, y si la Biblia está atada a mi conciencia, significa que cualquier autoridad humana no puede estar por encima de ¿quién? De mi conciencia. ¿Está bien? Tercera, la autoridad de la palabra de Dios por encima de cualquier ¿qué? Iglesia visible. Muy bien. Cuarta, el modelo exaltado de la fe cristiana. Eso significa un proceso ¿de qué? De transformación, de santificación. Eso es parte de lo que la protesta está diciendo. No, yo tengo que estar en un proceso de santificación. Es el modelo exaltado de la fe cristiana, cuyo modelo es ¿quién? Es Cristo. Eso es lo que el protestante debe decir.
No es ni María, no es ningún santo, no. El modelo suyo es ¿quién? Cristo Jesús. Muy bien. Quinta, los argumentos de los periodos proféticos son entendidos. ¿Cuáles periodos proféticos? 1260 tardes y mañanas. ¿Qué otro periodo profético, hermana? 70 semanas de Daniel, ¿qué? Daniel 9. 8. Daniel 9. Y Daniel 8 sí tenemos los 2300 tardes y mañanas. ¿Qué otro periodo de tiempo? Bueno, esos son los principales, ¿está bien? ¿Y eso qué significa? Que ese periodo, por ejemplo, ¿por qué es importante las 1260 tardes y mañanas? No, 1260. La iglesia iba a ser perseguida. El pueblo pequeño comenzó su obra. Entonces, si el pueblo protestante tuviera la interpretación completa de las profecías, pues lógico que estaría identificando al pueblo pequeño en los 1260 tardes y mañanas. Por eso es que para usted como protestante es muy importante entender los periodos proféticos, porque eso le va a dar a usted un soporte, le va a dar a usted un entendimiento de lo que pasa. ¿Está bien? Sexto, la salvación por medio de la fe en Cristo y no por la... Eso fue lo que la Iglesia Católica estaba diciendo, que la Iglesia Católica era la que salvaba, que usted tenía que estar dentro de la Iglesia Católica. Desafortunadamente nosotros estamos llegando a un punto tan crítico en la historia denominacional nuestra, que nosotros estamos creyendo que somos salvos por medio de ¿quién? De la iglesia. De la iglesia. Pero no. Si la iglesia está por encima de las normas de Dios, significa que yo ya no debo pertenecer a esa iglesia. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, ese es el movimiento protestante. Entonces, mi iglesia debe estar a la par. ¿Con quién? Con la Biblia y solo la Biblia, con la conciencia que debe tener los que están dentro de esa iglesia, que la autoridad de la palabra de Dios esté por encima de cualquier cosa que se dé en la iglesia, que el modelo exaltado de la fe cristiana sea nuestro Señor Jesús, que los argumentos periodos proféticos se entiendan, o sea que se identifique claramente a quién, al cuerno pequeño, al anticristo, al hijo de perdición, a la gran ramera Babilonia, como quién, como el sistema, papá. Eso es parte de nuestra identidad profética protestante, hermanos. Séptima, todo aquel que crea con todo su corazón en el Señor Jesús es aceptado por Dios y esta es la verdadera iglesia. Eso es gracia, sola escritura, sola fe. Ese es el resumen de lo que es un verdadero protestante. Usted, cuando un protestante, cuando un católico, cuando cualquier persona le diga, no es que la justificación por la fe, que era lo que me estaba diciendo Lutero supuestamente con la 95 tesis, pero resulta que no, la 95 tesis no es solamente por la justificación por la fe, o sea, de que se pagaba por las indulgencias, y que ya no, entonces ya la protesta se acabó porque ya se acordó la gracia. Entonces en la iglesia protestante, los luteranos con los católicos acordaron qué significaba la gracia y ya entonces se acabó la protesta. No, señores, mire todo lo que el pueblo protestante necesita conocer. ¿Está bien? ¿Está claro hasta acá? Entonces, cuando a usted se le pregunte, ¿usted por qué es protestante? Usted tiene que decir, mire, por esto. Si nos da el tiempo por la tarde, hermano, vamos a tratar de buscarlos, a presentarle los textos del Espíritu de Profecía, porque no tuve tiempo para hacerlo, pero detrás de cada uno de estos hay un texto del Espíritu de Profecía. ¿Está bien? Para que digamos, no, es que esto no es invención de nadie. Esto es parte de una predicación que dio el pastor Andrew Enríquez, y me pareció muy importante porque esto nos hace a nosotros, hermanos, entender y saber para dónde vamos, o sea, en dónde estamos parados, ¿sí?
Y eso es lo que el pueblo adventista, la iglesia adventista como tal, la conformación de creyentes adventistas de Cota necesita compartir con los habitantes de Cota y con todo el que se nos pase por enfrente. ¿Está bien? Muy bien. Entonces viene la pregunta, ¿siguen vigentes todas estas 7 características? 7 principios. ¿Qué dice, hermanos? ¿Sí? Luego, si están vigentes, ¿qué pasa entonces con la reforma? ¿La protesta? No se ha acabado. ¿Cuándo se va a acabar esa protesta? Cuando venga nuestro Señor Jesús. Y mientras tanto, ¿usted qué debe hacer? ¿Protestar? ¿Contra quién? Contra el sistema más poderoso que se ha levantado sobre todo el mundo, que es el sistema papal. Pero es que igual internamente en nuestra iglesia también debemos de protestar. Claro. Vemos cosas que no. Para allá vamos, hermano Carlos. Muy bien. Nuremberg, Alemania, 2016. Ustedes, si buscan en Google Earth, hermanos, busquen la palabra Rathaus en alemán es ayuntamiento, ¿sí? Y pongan ayuntamiento, si quieren háganlo de una vez, hermanos. Google Maps, ayuntamiento de Nuremberg, pongan ayuntamiento de Nuremberg, a ver si les aparece esto. En el ayuntamiento de Nuremberg, este es el ayuntamiento, el ayuntamiento era como el town hall, como la plaza donde en los pueblos, donde se reúnen todos los eventos y donde se reúnen todas las personas del pueblo. En ese momento, para el tiempo en el cual se construyó este town hall, este ayuntamiento, ahorita vamos a ver las fechas, que fue en 1612, creo, una de las fechas es esa. Allá se reunía el pueblo, o sea, cualquier información que se daba, cualquier cosa que se daba, era allá. Este es el ayuntamiento de ¿qué ciudad? Nuremberg. ¿En dónde? Alemania. ¿Qué año? 2016. Y al lado del ayuntamiento hay una iglesia que se llama la iglesia de San Sebald, con D. Vamos a mirar aquí los nombres. Este es el ayuntamiento, esta es la iglesia de San Sebald, creo que aquí cometí un error, es con D. Es D, Sebald, LD, ¿está bien? Hay un error ahí. Y más o menos la distancia entre la iglesia y el ayuntamiento, esta es una calle peatonal, esta por ahí no pueden pasar carros. Ahí tiene usted que caminar. Y más o menos es la distancia de 20-30 metros, más o menos 30 metros de distancia. Bueno, entonces recuerden por favor eso. Muy bien. Ahora, esta es una foto del 2016 del ayuntamiento. Lo que le dije a ustedes que pintaran son los pórticos de estas 3 puertas del ayuntamiento. Bueno, entonces, eso es lo que ustedes necesitan pintar. ¿Ya están pintando o no? Bueno, eso sí, premio va a haber especial para este dibujo, pero eso sí, ya decisión de ustedes. Entonces, este es Rathaus, dice Altes Rathaus, esta es una foto tomada de la puerta donde está el documento, y dice, este es el antiguo ayuntamiento, construido en 1612 por Jacob Wolf, o sea, hubo alguien que lo construyó, pero vamos a ver más adelante que otro escultor fue el que puso los pórticos, puso esos pórticos allá. Fue destruido en 1945, eso es lo que nos dice ahí la información, pero fue reconstruido en 1956. Entonces, hermanos, cuando el Señor coloque algo en su mente, persista. Yo le dije a la mami, le dije, hay algo curioso acá. ¿Por qué?
resulta que dije, oigan, bueno, estas son fotos reales, hermano, lo que les estoy mostrando. Tuve la oportunidad y el privilegio, hermanos, de poder recorrer ese tipo de historia, porque eso nos afianza a nosotros como pueblo adventista, hermanos, de seguir la profecía bíblica. Y lo que esa distancia, resulta que justo enfrente, pues, estuvimos tomando las fotos allá de lo que era el sitio. Esta foto es real, es tomada por nosotros, y estos pórticos están acá. Miren la fachada, miren estos picachitos, se los voy a mostrar ahorita, miren este pináculo que hay aquí, miren toda esta estructura. El pináculo es el de la iglesia. No, este es del ayuntamiento. La iglesia está justo aquí, acuérdense la distancia de 30 metros, ¿está bien? Y Nuremberg fue devastada en la Segunda Guerra Mundial. La pregunta que yo me hice y se la comenté a la mami, le dije, ¿en qué momento ellos dicen que reconstruyeron eso? ¿Qué parte de este edificio fue reconstruido? Y si estas figuritas hacen parte de 1945 para acá, o de antes. Si fueron originales, ¿qué quedó de eso? ¿Por qué? O sea, ¿quién hizo eso? Porque pues para 1945 los reformadores sabían que el anticristo y que todos los reinos de Daniel estaban identificados en esas bestias que ustedes me dijeron ahorita. Pero cuando vino esa destrucción en Nuremberg, resulta que ya habiendo tomado las fotos, decidimos entrar ¿a dónde? A la iglesia. Y justo en la iglesia había unas fotos de la destrucción de la iglesia en el año 1945. Ya cuando estábamos como 600 kilómetros alejados de Nuremberg, nuestro Señor me dijo, Él me avisó allá en la iglesia y yo no caí en la cuenta. O sea, resulta que las fotos de la destrucción de la iglesia eran clave para lo que les voy a contar a ustedes ahorita, pero ya incluso le dije a la mami, de pronto tenemos que devolvernos, pero ya estábamos pues con muchas cosas encima con el proyecto de lo que era Suecia, que es parte de lo que les voy a comentar esta tarde, hermanos. Decidimos entrar a la iglesia, y en la iglesia hay unas fotos en las columnas, en una parte donde muestra la destrucción de la iglesia, y se sabe que destruyó, y casi que fue destruida la iglesia. Y pues solamente tomé una foto digamos, solamente tomé una foto. Entonces, este es la descripción del primer pórtico que está a la derecha, en el costado occidental. Es Nabucodonosor con el león. Aquí está Ciro con el oso de 3 cabezas, el oso con las 3 costillas. Esta es unas mujeres allá con el torso desnudo. No sé exactamente qué significa, pero tiene que haber algo detrás de eso. Por ahora no pude investigarlo. Y esta última es del leopardo, y aquí está la bestia terrible. Entonces está en secuencia, está Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma pagana también está ahí. ¿Por qué? Porque Roma pagana es la bestia terrible, y el cuerno pequeño es Roma religiosa. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, de Wikipedia, hermanos. Wikipedia, después de estar buscando estas cosas y de lo que nuestro Señor me puso, yo dije, Señor, ¿qué pasó con el ayuntamiento durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue destruido o no? ¿Quién hizo esta imagen? ¿Quién hizo estos diagramas? ¿Quién hizo estas esculturas? En Wikipedia encontré la respuesta. Esta es de Wikipedia, esta es la página. Ustedes buscan, ponen esta dirección y ahí aparece toda, ponen Rathaus Nuremberg y aparece Altes Rathaus, ponen así, y aparece aquí Rathaus, mire cómo se escribe, ¿sí? Y aparece
estas imágenes y aparece la información necesaria para saber qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial. ¿En inglés o en español? Está en alemán, hermano. No hay traducción al español de esta. Pero tocó, ya está el traductor ahí, tocó ahí coger copy-paste y tratar de ajustarlo. Muy bien. Esto dice portal derecho, o sea, este es el primer. Cuando ustedes lo ven hacia acá, es el portal. Si ustedes lo ven de frente, es el portal derecho, ¿sí? Y ahí, ¿quién está? Grecia y Roma, ¿sí? Dice, portal derecho de la fachada oeste con el leopardo al lado, de muchas cabezas y la bestia con 10 cuernos. ¿De quién? Luego el mundo lo sabe que eso es parte de la identificación de la profecía de Daniel 7. Luego entonces, ¿qué significan los otros? Y resulta que en la misma página está. Entre las esculturas que se encuentran encima de los 3 portales barrocos que fueron creados ¿en qué año? 1617. Entonces, si aparecen hoy, ¿significa que no fueron? No fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Y justo enfrente a 30 metros la iglesia fue. ¿Estamos viendo? Dios mantuvo eso. ¿Quién está detrás del control de la historia, hermanos? Dice, por el escultor Leonard Ken. También son figuras que siguen el modelo de las características mencionadas. ¿En dónde? En las profecías de ¿quién? En el capítulo 7 del libro de Daniel. En el Antiguo Testamento de los animales de la Biblia, que son diferentes potencias mundiales en la historia. Esto no lo dice el conflicto de los siglos, lo dice ¿quién? Wikipedia. Perdón, hermano, ¿usted dijo quién era Leonard Ken? Sí, un escultor. Pero aclaremos. No sé, hermano, esa es la siguiente tarea. Hoy a la madrugada estaba yo consiguiendo esta información, hermano. Pero ¿cómo así? Dijeron que lo habían destruido y no lo destruyeron. No, eso es parte de lo que eso es parte de lo que vamos a definir si lo destruyeron o no. Ya en 1617 este escultor hizo los pórticos. 5 años después de que hicieron el Correcto. O sea, primero ellos construyen todo y ya después ellos montan todo lo que son las esculturas, porque eso es parte del diseño posterior. Dice, y en el Antiguo Testamento son diferentes potencias en la historia, como son. Entonces, el portal a la izquierda, que está en Babilonia, el portal a la izquierda de la entrada principal, topografía león con alas de águila, que es Daniel 7:4, y o sea que vamos a encontrar allá ¿quién? ¿Quién? Babilonia. Y el oso, ¿quién es? Medo-Persia. Luego, estos protestantes de la Reforma, hermanos, decidieron plasmar la profecía de Daniel 7 ¿en qué? En piedra, hermanos. Para que no se olvidara. Porque las piedras nos van a hablar. No, el ayuntamiento es un edificio, hermana, que construyen en todas las ciudades, se va a encontrar en todas las ciudades antiguas, como la alcaldía, ¿sí? Y justo en la alcaldía está enfrente que había una iglesia. Entonces vamos a mirar ahorita. Ahora, en el más o menos, sí. Como pero era estamento oficial, o sea, ahí se emitían cosas, se daban leyes o se emitían información importante, o sea que todo el mundo tenía que ir allá a ver lo que había allá. Entonces, todo el mundo al pasar por esas cosas, hoy en el día de hoy, usted le pregunta y hicimos la tarea, ¿usted sabe qué es eso? Y no tienen ni idea de lo que pasa. Toman fotos, ¿por qué? Pues estaba uno tomando fotos y el pasado tomémosle fotos, pero no tenían ni idea. Pero eso es parte, hermanos, de lo que debe llenarnos a nosotros de esperanza y de fuerza, de saber que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad, es real. Señor. Hay una serie de Walter Reed sí. De la Reforma donde él hace toda la vuelta para Europa y también comenta. Es que precisamente, hermano, no saben qué es eso, la gente ya del protestantismo no sabe qué es eso.
A partir de esa serie que él vio, él mencionó, no supe yo cuál era la ciudad que él mencionaba. O sea, él mencionó, o sea, y me tocó como, no sé si fue repasé, y ya pues supimos que era en esa ciudad y por eso tomamos esa, pero él es el que o sea, digamos, toda esta información está desde siempre. O sea, los reformadores en 1617, Nuremberg, ya ellos sabían que esa era la interpretación de Daniel 7. Lo que estamos viendo nosotros es, a partir de las visiones de Daniel, ya saber identificar que efectivamente son esos reinos. Luego, si está descrito Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y luego Roma religiosa, y que va a caer una piedra, y que esa piedra significa la venida de Cristo, hermanos, ¿qué esperamos? Pues la segunda venida de Cristo. Y esto es todo lo que nos dice la profecía que tenía que pasarse. Daniel está en el año 605 a.C. El imperio griego llegó en el año 339 a.C. con la hojita que yo les di a ustedes, ¿se acuerdan? Ahí están los reinitos y están las fechas, por favor recuérdenlas. En el año 339 a.C. empezó el imperio griego y llegó hasta el año 165 a.C. O sea, el año 339 fue el inicio del imperio griego, y 300 años atrás, pero 260 años, 260 años atrás, ya Daniel había profetizado que iba a venir ¿quién? Grecia. Entonces, esa es la realidad, hermanos, de lo que nos debe a nosotros ayudar a fortalecernos nuestra fe. Entonces vamos a mirar. En el mismo Wikipedia hay un plano. ¿De qué año? Muy bien. Año, vista del ayuntamiento por Matthäus Merian, que hizo este diseño en topografía franconiana. Por favor, Santi, esa es la tarea para ti, que me ayudes a averiguar qué significa la topografía franconiana. No sé exactamente qué es, pero eso es lo que aparece ahí en la página. ¿En qué año? 1600 ¿qué? O sea que si yo miro el ayuntamiento, ¿qué encuentro? Los pórticos, ya en ese año, y coincide con el año de 1617. O sea, ya para 1617 estaban los pórticos, y este señor pinta en 1656 los pórticos, y aparecen ¿qué? Esculpe. La escultura de Babilonia, Medo-Persia, estas figuras de Grecia, no sé, y aquí aparece Grecia, aquí aparece Roma, y aparece Roma papal, con el cuerno pequeño. Digo, es que cada dibujo trae un escudo en el centro, que son diferentes. Digo, ¿qué era eso? Tomé las fotos, hermano, pero estoy pendiente porque esto apenas fue comenzar a hacer esa tarea. Tiene que ver como con Roma imperial, porque tiene el águila. El águila, sí. Sí, entonces, pero todo eso hace parte de los símbolos que este señor usó para identificar lo que estaba asociado con cada una de sus potencias. Entonces, estos son las foticos que vimos al principio y son las que aparecen allá en este ayuntamiento en 1656. Ahora una foto más reciente, ¿qué año? 1891, y resulta que vemos los piquitos, vemos la fachada, hay una foto más cerquita de allá, que la aproximé, y aparece exactamente el león y aparecen los pórticos. ¿A qué año? 1891. Ahora vamos a ver la foto de la guerra. Entonces, si ven, esta alerón es esta capillita es esta. Luego, a partir del año 2016 a 1891 no se destruyó absolutamente nada de ninguna cúpula, nada de ninguna capillita de lo que está en este edificio, ¿está bien? Que está a 30 metros de la iglesia. Ahora vamos a ver la iglesia. ¿Cómo se llama? San Sebald, con D, Ana Lucía, por favor, es D, San Sebald. Bueno,
Con D, sí, D final. ¿Y esa iglesia de San Sebastián? Es una iglesia católica. No. Pues pasó de pronto a manos de los protestantes, no lo sabemos, pero de San Sebastián, ¿está bien? Ahora, este es el ayuntamiento, 2016-2016 la iglesia. Si ustedes ven ahorita hay una foto, o sea, aquí es casi que a la altura de acá, o sea que de aquí para arriba, lo que ustedes vayan a ver ahorita, vamos a mirarlo. Entonces, abril de 1945, esta esquina es esta esquina donde está aquí el edificio. Y ustedes ven que está levantado absolutamente completo todo, pero ¿qué sucedió con la iglesia? Está totalmente destruida. Solamente quedaron una partecita de los muros, pero hasta aquí no se tocó absolutamente nada del ayuntamiento. Providencialmente, hermanos. Y nuestro Señor nos dice, esta es una foto que sí tomé dentro de la iglesia, había varias allá, pero yo dije en ese momento, ¿para qué tomo fotos de iglesias destruidas? Eran necesarias, pero nos tocó volver otra vez, hermano. Pero bueno, entonces esta es la evidencia de lo que sucedió con la catedral. Fue destruida, todo quedó en el piso, y en este edificio absolutamente no hubo ninguna reestructuración, porque todos estos picachitos que están aquí son los mismos que aparecen en la foto de 1891. ¿Señor? No sé, no la encontré, pero pues es probable. Ya la tarea de quién es, de ustedes. Ahora, vamos a hacer un paso a qué es el ecumenismo. O sea, todo esto tiene que ver con todo lo que es el sentido de la profecía bíblica, hermanos, para nosotros. Todo esto es para evidenciar, hermanos, en dónde debe estar arraigada nuestra fe, ¿sí? En dónde debemos estar parados nosotros. Vamos a dejarnos llevar por todas las corrientes de doctrina que vengan aquí a la iglesia, o que escuchemos, o que los hermanos de otras iglesias nos digan. No, nosotros tenemos ya una clara directriz de las profecías bíblicas. ¿Qué es el ecumenismo? ¿Qué saben ustedes de qué es el ecumenismo? Es un movimiento que busca unir las iglesias, Sí. en una misma doctrina, en una misma verdad. Muy bien. Bueno, ¿qué más será? Hasta ahí. Ecumenismo es la palabra más popular, más usada hoy en día. ¿Lo sabían? Todo el mundo está hablando de eso. ¿Por qué? ¿Por quién está hablando de eso? El Papa. Si el Papa habla de eso, ¿quién más va a estar hablando de eso? Todas Todo el las mundo, iglesias. toda la tierra está hablando de eso. Ya lo vamos a ver, pero con la definición de Wikipedia. Wikipedia es lo más básico, pero tiene muy buena información, al punto de que lo que les acabo de mostrar lo saqué de Wikipedia. ¿Está bien? Dice, del griego antiguo, oikumenos o icumene, aunque se pronuncia icumeni, que es tierra habitada. Si bien el término oikumene se utilizó desde los principios del tiempo del Imperio Romano. Entonces, tenemos que ponernos los ojos de ¿qué? De la profecía bíblica, para ver qué es lo que está detrás de lo que está haciendo el sistema papal con su movimiento ecuménico. Dice, desde los tiempos del Imperio Romano, para expresar la totalidad de las tierras conquistadas, el mundo como unidad. En la actualidad la palabra ecumenismo tiene una significación eminentemente, eso es lo que dice una página secular, no tiene nada de profecía, pero nosotros tenemos que ver la profecía bíblica a través de lo que está haciendo el sistema papal, porque el sistema papal está impulsando el ecumenismo a nivel mundial. Luego, ¿quién usaba el término ecumenismo? Roma. Pero ¿detrás de quién? ¿De dónde lo vinieron usando? De Grecia. O sea que tenemos Grecia, Roma, pagana, y ahora Roma, religiosa. ¿Está claro? ¿O no? ¿Sí o no?
Muy bien. Entonces, aquí nos dice, hermanos, aquí en este cuadrito nos dice, los papas Juan Pablo XXIII y Pablo VI y Juan Pablo II fueron los que más impulsaron el tema del ecumenismo. Toda la agenda del sistema papal en la actualidad para el tema ecuménico lo está basando a través de qué documento, a través de qué concilio, el Concilio Vaticano II. ¿Está bien? Luego ahí tenemos las tres entidades, hermanos, que a partir del imperio de Grecia, ¿quién vino? Roma pagana, el imperio romano, y después ¿quién siguió? Roma papal, y todo con función de ¿qué? De conquista y de unidad. Por eso es que ¿qué debe venir a nuestra mente cuando vemos Grecia, imperio romano, Roma papal, conquista y unidad? ¿Daniel qué? Daniel 7, Daniel 2, ¿y qué otra profecía? Apocalipsis. Bueno, entonces el movimiento ecuménico que está dando el sistema papal está encaminado a la conquista de las tierras que se han perdido a nivel espiritual. ¿Está bien? ¿Con el fin de qué? De mantener, de conseguir una unidad, o sea, el mundo unido bajo un solo poder. Eso es lo que era Roma antes de que recibiera la herida mortal. ¿En qué año? 1798. Muy bien. Entonces es conquista y unidad. Ahora, si usted va, hermanos, a todo el tema del movimiento ecuménico, hay varias entidades que están por encima de todas las entidades ecuménicas. Una de ellas es la comunión mundial de cristianos. Ese es un movimiento ecuménico. Usted va a Wikipedia y pone World Christian Communion, o sea, comunión de cristianos mundial, y aparece quienes hacen parte de esta lista. ¿Y qué vemos acá? General Conference o Seventh Day Adventist. Ah, sí, eso ¿Ves? Ese de los adventistas, aparece la conferencia. Entonces, a esa comunión de cristianos mundiales hace parte la iglesia mundial, la iglesia, la conferencia de la iglesia adventista. Perdón, ¿a partir de qué año se pudo usar? No, hermana, eso es parte de las tareitas que hay pendiente para investigar. Si usted entra a esa parte, hay algo aquí que, pues, como buenos investigadores que tenemos que hacer es, ¿qué nos sirve de los documentos y de las páginas? Resulta que aquí hay una partecita que dice World Summit of Religious Leaders. Entonces, dice, Summit es como resumen, como sí, el resumen de los líderes religiosos mundiales, como un compendio. Entonces, si usted le da clic ahí, aparece algo muy importante, y es lo siguiente: la unión de los líderes mundiales también nos dice que tiene unas reuniones anuales. O sea, en la comunión de cristianos mundiales aparecen todas las denominaciones religiosas, se las voy a mencionar. Lo que pasa es que Anglicanos, bautistas, ahora sí, ecuménicos, la Conferencia General Adventista, los católicos internacionales, los luteranos, los menonitas, la Iglesia moraviana, la Iglesia Patriarca de Moscú, los pentecostales, el movimiento para la unidad pontificia, que fue el que firmó ahorita en 31 de octubre con Roma, con los luteranos. Está el Salvation Army, está la Alianza Mundial Reformada de Iglesias, está el Mundo Evangélico Mundial y están los metodistas. O sea, están todas las grandes iglesias, incluyendo ¿a quiénes? a la iglesia de Eso no lo podemos negar, o sea, eso no es hablar mal de la iglesia, eso es una evidencia que nos tiene que despertar a nosotros. ahí es donde yo digo, ahí es que investigar desde cuándo Llama. participan. Pero lo importante es saber que actualmente está participando. Desde luego. Entonces le voy a decir algo. Ellos tienen resulta que de la otra página que le digo a usted que son como
las agendas que proponen este grupo ecuménico están dadas en esta página, y les voy a mencionar solamente, por ejemplo, una que es la última del 2012, que dice 2012 Estados Unidos, y entre comillas dice 2012 los líderes religiosos, las declaraciones de los líderes religiosos para el grupo del G8 y del grupo del G20. O sea, la parte religiosa está dando unas declaraciones y unos estamentos que se van a enviar ¿a quiénes? A los políticos mundiales. O sea que estamos mezclando ¿qué? Muy bien, entonces le di el enlace ahí, aparece un PDF, aparece esta parte, y aquí usted le da clic aquí, le descarga un PDF, y ese PDF es lo siguiente. Entonces, los líderes mundiales del 2012, que es la parte religiosa, le dan unos estamentos, unas declaraciones, unas recomendaciones, ¿a quiénes? A la parte política. ¿Está bien? Entonces, dice: nosotros los líderes mundiales religiosos, a las naciones, a los grupos de los G8 y el 20, nos hemos reunido para la reunión del G12 y del G20, y hemos venido juntos en un espíritu de pluralismo, proclamando paz e igualdad. Entonces, esto es lo que ellos declaran y lo que ellos le entregan a los políticos mundiales a partir de una agenda religiosa. Pero pues tenemos que averiguar quién está detrás de esa agenda religiosa. Bueno, entonces dice que se reunieron allá en Washington y entregaron la información, y todo es con relación a la libertad, a la justicia y a los derechos. Acuérdense qué es lo que hay detrás. La Revolución Francesa. Todos los principios de libertad, de justicia y de derechos humanos que están basados en todas las constituciones mundiales vienen de la Revolución Francesa. ¿Y quién estuvo detrás de la Revolución Francesa? Los jesuitas. Entonces, mezcla entre religión y política. Se han unido, dicen ellos, nos hemos reunido, nos hemos unido. ¿Qué es lo que dice la profecía? Que eso se iba a tratar de dar. ¿Qué vamos a ver con relación a religión y política? ¿Qué nos recuerda, Diego? ¿Ah? En la imagen, ¿qué era? El hierro y barro. ¿En dónde están esos hierros y barros? En los pies. El hierro, acuérdense, el barro es de alfarero, pero cuando se mezcla con hierro ya es un barro que no sirve. ¿Está bien? Entonces, ¿qué debe venir a nuestra mente? Pues Daniel 2 y también los pies de la imagen. Ahora, solamente les voy a mencionar esto, hermanos, con relación a lo que dice: nosotros, los líderes mundiales de varias tradiciones a través del mundo, afirmamos, primero, una necesidad para los políticos del G8 y del G20 para radicalizar para transformar radicalmente los sistemas de economía y las suposiciones que tienen que ver con los niveles alarmantes de la desigualdad económica y de la inestabilidad. Se habla de la inseguridad humana, social, de la seguridad y del common good. El common good es una expresión del bien común. Ustedes tienen que hacer su búsqueda en internet, hermanos, para que ustedes sepan quién está detrás del bien común. Cuando ustedes escuchen quién está detrás del bien común, ustedes van a identificar que quien está detrás de esta agenda es el mismo que habla del bien común. ¿Y quién es ese personaje? El sistema papal. Ustedes escuchan a Benedicto XVI, fue el que empezó a hablar primero del bien común. Y Francisco, en su encíclica Laudato Si, en la encíclica, en el documento de misericordia, del año de la misericordia, está hablando de esto mismo: la igualdad, la desigualdad, y ese es el lenguaje de ellos socialista. ¿Pero por qué? Porque esa fue la base de la Revolución Francesa, y de la Revolución Francesa ha sido la base de todas las revoluciones mundiales. Luego, ¿qué es lo que se está preparando, hermanos? La revolución.
Luego, ¿quién está hablando detrás? ¿Quién está hablando detrás de esto? Roma papal, hermanos. Ahora, ustedes ya conocen esto, hermanos, pues no lo voy a entrar en detalle, pero hay 2 videos de una página oficial de la Iglesia Adventista brasilera, que es estas páginas que les estoy referenciando, en las cuales hay un movimiento, hay una presentación allá en el 2013 en Brasil, en la cual están todos los líderes de la Iglesia Adventista y están todos los representantes de todas las iglesias y todos los movimientos espirituales, pues supuestamente que están los hinduistas, espiritistas, budistas, católicos, y el mismo presidente T. Wilson está allá y se le da una conmemoración cuando pasan todos ellos a la plataforma, se paran todos, incluyendo T. Wilson, y después se van a dar allá. Eso, yo creo que todos hemos visto ese video, no sé si ustedes esta tarde lo vemos, si quieren verlo más tarde. Yo de los pasé, ¿cierto? Ahora, eso fue en el 2013. Ahora, esto fue algo que estuvimos compartiendo en estos días a partir de un video que llegamos. Yo empecé a hacer una serie de investigaciones y pues precisamente es para que mandaron esta foto y pues dice la conferencia general. Pero bueno, hay que buscar quién fue la conferencia general, y de todos ellos, hermanos, ¿quién es el último de los que está allá? Nos dice, esta es una página oficial de la Iglesia Católica, del Vaticano, que es el CENIT, que es un periódico católico oficial digital de la Iglesia Católica. Esto no es nada nuestro. Dice, el Papa Francisco en su discurso a los participantes de la conferencia de los secretarios del Christian World Communities, que fue lo que les mostré ahorita de toda la base de Wikipedia. Y ya a partir de esas páginas de Wikipedia sabíamos que los adventistas, la conferencia adventista pertenece y participa a esas recomendaciones que se le entregan a los políticos. ¿Está bien? Luego, la agenda no es solamente religiosa, hermanos, sino es una agenda político-religiosa, que está mezclando algo que no debe mezclarse y que nosotros estamos avisados que no se debe mezclar. Dice, el ecumenismo, que ya lo supimos que era, es la caridad hacia el prójimo, y esto es unidad. Entonces está usando los mismos términos que Wikipedia dice de qué es el ecumenismo, que es la conquista de todos, unidad en todos, para traerlos al abrigo de quién, no del Altísimo, sino de quien está detrás del Altísimo, la gran ramera, que es lo que dice Apocalipsis, ¿sí? Dice unidad en camino con Jesús. Entonces, al respecto, el Santo Padre ha precisado que el camino es sencillo, el ecumenismo en la oración, rezar juntos. Entonces, ¿cómo así que un representante de la conferencia general está aceptando que recemos juntos? ¿O acaso él le dice, no, momentico, Señor, nosotros oramos, ustedes rezan, pero nosotros oramos? No, él está allá. ¿Quién está en el centro de la foto, hermanos? ¿Quién es el centro de todo? Y nosotros como al extremo allá. Todo está de oscuro y el único. Esos son mensajes de ocultistas, ¿sí? Entonces, ahora la siguiente información. Entonces, tenemos a Grecia, al Imperio Romano, a Roma papal, y nos están hablando de conquista y nos están hablando de todo lo que está sucediendo con base en las profecías de Daniel y Apocalipsis, hermanos, porque nos dice que estos imperios se iban a unir, a tratar de unir, para destruirnos al pueblo de Dios. Todos estos eventos se están dando enfrente de nuestros ojos, octubre 12 de 2016. Y pues tristemente nosotros tenemos que estar preguntando, hermanos. Ahora otra fuente del Vaticano, otra fuente que es pressvatican.com, que son los documentos oficiales que se emiten en PDF en todos los idiomas, y aparece algo muy importante también, que es lo siguiente. Dice, de ella forman parte la comunión anglicana, la alianza bautista, o sea, de la World Communions Christian, de la Christian World Communion hacen parte ¿quiénes?
la Comunión Anglicana, la Alianza Bautista, el Consejo Consultivo, los Discípulos Ecuménicos, el Patriarcado Ecuménico, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. O sea, nosotros como corporación ya estamos haciendo parte de movimientos ecuménicos que están queriendo es introducir todo el mensaje papal a todos los sistemas políticos del mundo. Señora. Hay una parte en el texto, yo no me recuerdo, que decía que los primeros que iban a darle la espalda a nuestro Señor, que iban a ser ¿Los protestantes? Sí. ¿Dónde puedo encontrar eso? En el espíritu de profecía, Lucía habla, Mecho, la Biblia nos habla de la bestia que sube de la tierra, que es ¿quién? Que es Estados Unidos. Y nos habla de una imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstol. Esa es la imagen de la bestia. Y eso es lo que estamos viendo. Todo el mundo evangélico está copiando los métodos de Roma y está haciendo una imagen ¿de quién? De Roma. Ese es, y eso es lo que está escrito en Apocalipsis 13. Bueno, es la conferencia general y él es el representante de la conferencia general. Yo les mandé a ustedes unos links, unos enlaces, ustedes lo encontraron. Él es el doctor Diop. Él es creo que es de Ghana o no sé, de un país africano. Y pues se reconoce por su altura y se reconoce por su pise de corbata. Pisa corbata. Él está ella es una representante de la ONU, que era una de las candidatas para reemplazar a Ban Ki-moon. Está junto a Ted Wilson y está el doctor Diop. O sea, quien está representando a la iglesia es el director de la libertad religiosa de la iglesia adventista. Aquí hubo una reunión ecuménica en el Coliseo del Campín hace como 3 años. ¿Ustedes fueron? Yo fui. Y no teníamos ni idea en ese momento, pero hubo políticos, hubo senadores, y fue él es el reemplazo de Gras. Él era el anterior director de libertad religiosa. Ahora, en esta página nos dice lo siguiente: el líder adventista es el nuevo secretario de la Conferencia General de la Comunidad Cristiana de esa. O sea, en el 2014, esto fue dado en diciembre del 2014, fue nombrado presidente. No sé, hermanos, si en esta foto con el Papa aparece él todavía como secretario de esa organización. Pero esta es una página oficial del adventista y eso lo sabe ya todo adventista. El problema es saber qué hacemos con esa información y qué decisiones tomamos nosotros. Entonces, estos 3 señores que están aquí, él es el secretario general de la Conferencia Mundial Luterana. Él fue uno de los que estuvo en el video, se lo voy a presentar esta tarde, y él es el cardenal Koch, que fue el que es en la contraparte del tema de la Iglesia Católica. O sea, ellos supuestamente son los que hacen el acuerdo para que él lo sancione, para que él dé la aval y dé la bendición. Él es luterano y él es católico. Son ellos 3, son ellos 2, luterano y católico, y están todos los demás secretarios, incluyendo el adventista que está representando a quienes, a usted y a todos los que todavía están bajo la organización adventista. Y hermanos, entiéndanme por favor que esto es abrir la información, evidencias, porque ustedes tienen que tomar una decisión. No estoy llamando, hermanos, por favor entiéndame esto, estoy llamando es a que usted sepa en dónde usted está parado y sepa usted qué decisiones debe tomar. ¿Está bien? Son estos mismos señores. Esto sucedió en Suecia, octubre 31 de este año.
Y había un grupo de hermanos adventistas afuera repartiendo información para decir, ojo, porque él es el anticristo. Y esto es lo que debería hacer este representante de la iglesia adventista. Ahora, si está en estos niveles tan altos él, ¿qué será que le va a estar diciendo que él es el anticristo? Pues no, porque ya está comprometida en la palabra. Si él le dijera que él es el anticristo, él no estaría en esta foto. Ni el luterano tampoco. Ninguno. Entonces, por eso es que el mundo protestante, Alba Lucía, hay un capítulo completo con el tema del protestantismo apóstata en el espíritu de profecía y el conflicto de los siglos, y ahí le van muchos textos bíblicos para que se soporte. Todo el mundo protestante se olvidó de la historia, y ese es el pavimento a declarar que la reforma ha muerto. O sea, si tenemos un representante de la iglesia adventista, de la conferencia general, en un movimiento ecuménico que está diciendo, no, mire, ya se acabó la protesta, significa que ya bajo la organización de la conferencia general no espere usted ningún mensaje de advertencia que el sistema papal es la bestia, el anticristo. No se escucha. En Alemania, hermanos, en ninguna de las iglesias que pudimos visitar pueden hablar del espíritu de profecía. Pero una cosa es decirlo, hermano, otra cosa es sentarse usted en una iglesia donde no leen el espíritu de profecía y donde usted lo miran como si fuera un mosquito. ¿Sí? Y nosotros nos preguntábamos con Connie, con mi esposa, hay que vivirlo, hermanos, para que eso no es nada con relación a lo que nos espera. Y recordemos la historia de lo que le pasó a los judíos, de cómo ellos fueron segregados completamente, absolutamente de todo. No podían entrar al restaurante, no podían, así tuvieran la plata que tuvieran. Todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Eso es un espejo pálido de todo lo que nos viene, porque nos hemos entrometido ¿con quién? Con Roma, con la bestia. Entonces esto lo vamos a ver esta tarde, ese video de lo que sucedió allá. Ahora voy a cerrar con esto, hermanos. Walter Bay, ustedes lo conocen, y vamos a ver este pequeño video. Son unos minuticos para que ustedes vean lo que dice él. Y dice que pagan eso. con los dientes. Entonces dice lo siguiente. El hecho de que algunas de las principales figuras de nuestra iglesia no creen estas cosas más, no hace la verdad menos importante. La iglesia que se aferra a la palabra de Dios está separada irreconciliablemente de Roma. Líderes, los consejos ecuménicos, si creéis que Roma, si nos sentamos en el concilio ecuménico y si somos miembros, que es lo que les acabo de mostrar, esto él lo dio hace, es la serie de transformación total, lo dio hace como 3 años, me parece. O sea, esta reunión no la vio él, y está diciendo lo que nosotros estamos viendo hoy. En el concilio ecuménico, y si somos miembros, tenemos obligaciones para pagar, y se paga con el pueblo dinero de la iglesia. Somos lo contrario a una ramera, pagamos por ser ramera. Sí, tenemos tal gente en la iglesia. Bueno, entonces dice, si nos sentamos en el concilio ecuménico y si somos... Tenemos obligaciones para pagar, y se paga con el pueblo dinero de la iglesia. Somos lo contrario a una... Si nos sentamos en el concilio ecuménico y si somos... tenemos obligaciones a pagar, o sea, para pertenecer a ese grupo ecuménico hay que pagar, ¿cierto? Y dice, tenemos obligaciones para pagar, y se paga con el buen dinero de la iglesia, sus diezmos. Somos lo contrario a una ramera, pagamos por ser ramera. Si tenemos tal gente en la iglesia,
Y tenemos líderes miembros del Concilio Ecuménico, que es lo que les acabo de mostrar a ustedes, y yo he hablado de ello. Dice la hermana Falla Evangelismo, página 163, Dios ha llamado a la iglesia a exponer la maldad del hombre de pecado. Esa es su misión. ¿A exponer a quién? ¿Quién es el hombre de pecado? El sistema papal. ¿Qué hace un adventista metido en una reunión ecuménica? Dice, sí señor. Sí. Al menos la ramera cobra, pero nosotros estamos dando la plata para hacer rameras. Así es. Para participar con ellos. Dios ha llamado, que ha hecho la ley dominical su poder inconfundible. Hombre, si voy a leer este texto a algunos de nuestros líderes, nunca he recibido una respuesta. Está bien. Tenemos que dar a la gente las advertencias contenidas en el Apocalipsis. Debe mostrarse a la gente de qué pueden esperar del poder papal. Por el hecho de que algunas de las figuras principales de nuestra iglesia no crean en estas cosas, no hace la verdad menos importante. La iglesia que se aferra a la palabra de Dios está separada irreconciliablemente de Roma. O sea, no puede haber puntos intermedios, hermanos. La iglesia que acepta, ahí está diciendo la iglesia como movimiento de hermanos, que se aferra a la palabra de Dios, está separada irreconciliablemente de Roma. O sea, yo no puedo tener absolutamente nada de unión con Roma si tengo, ¿qué? La palabra de Dios. Luego, si yo asisto a movimientos ecuménicos, o sea, quiero que de todo lo que escuchemos en esta mañana, hermano, quede algo claro. Cuando usted escuche ecumenismo, huya, aléjese de ahí. ¿Por qué? Porque Roma está detrás queriendo conquistar su territorio y queriendo unirlo a usted otra vez. Acuérdense de lo que pasó con el movimiento de reforma. Ellos se separaron de la iglesia romana. Ahora Roma está de nuevo otra vez en medio de nosotros, trayendo el pegoche, trayendo los miasmas del espiritismo para que nosotros nos impregnemos y entremos en pecado con ellos. Luego, ¿qué tenemos que hacer nosotros en un movimiento ecuménico? Nada. Absolutamente nada. ¿Y ahora qué tenemos que hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar callados? No. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar decisiones. Decisiones con base en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Pero ayudar a otros a despertarse. Porque estamos sumidos en condiciones terribles, hermanos. Y esto me confirma, gracias a Dios, la decisión que tomamos aquí en la iglesia. Porque eso es parte de la realidad que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Eso nos confirma que estamos por el camino que es. Eso nos confirma, hermanos, que no nos hemos equivocado, hermana Marta. Y eso nos confirma que necesitamos permanecer fieles y firmes para que otros hermanos de otras iglesias adventistas escuchen este mensaje. ¿Qué sería de nosotros si estuviéramos bajo la autoridad todavía de la iglesia? De la corporación. Entiéndame por favor que tenemos que tener claro. Es corporación adventista, ya es una empresa. Cuando usted ve una corporation, es una empresa y ya ese es el título que tiene la iglesia. Ya es una corporación. Todo el sentido del espíritu de profecía, eso lo va a decir él ahorita. La carta que enviamos al presidente Ted Wilson es a partir de la creencia 18 y él está mencionando esto antes de que sucediera. Esto lo dice él hace 3 años y lo que sucedió fue en el 2015 con el cambio a la creencia. Ya nosotros no tenemos el sustento que él tenía en ese momento. Líderes, si os sentáis en los consejos ecuménicos, si creéis que Roma no es el anticristo, estudiad vuestras Biblias. Una vez un profesor me dijo: usted no tiene que predicar de esto, no hay que, porque eso no es de nuestras partes, de nuestras 27 creencias fundamentales. Y él empezó a leer las 28 creencias y había un largo artículo sobre el anticristo y está muy cuidadosamente escrito. Dice que los reformadores creían que era el anticristo.
O sea, significa que eran los reformadores, y lo que les dije a ustedes del primer documento, los reformadores lo decían, es el anticristo. Luego, si usted sigue los 7 puntos, usted es un reformador. Y eso significa que todo adventista debe creer eso. Y él lo dice. Y empezó a ver eso, he pensado en esto y he pensado, y en algún momento de la noche vino una idea, y vino, esto es un fundamento una iglesia de fundamento que es la número 18, que dice que el espíritu de profecía, que nosotros creemos en el espíritu de profecía, y el espíritu de profecía habla de eso. Luego el espíritu de profecía, si dice eso, es porque hace parte de nuestras 28 creencias. Desafortunadamente ya no lo es, porque ya cambiaron la creencia. Ese es el documentico que les pasé a ustedes para que leyeran. Ya no creemos que el espíritu de profecía es palabra de Dios, que es una mensajera del Señor. Luego ya Él no tiene la autoridad para decir eso, pero nosotros que sabemos eso, que somos protestantes, sí le creemos, y lo que Él está diciendo es cierto. Y esos son los 7 pilares del protestantismo que se lo mencioné a ustedes. Así es que parte de las 27 creencias voy a predicarlo. Lo voy a predicar como parte de las 28 creencias fundamentales, 27, porque en el momento él tenía 27 apenas. ¿Cuál es la 28 entonces? La nueva tierra, creo, hermano, eso lo pusieron, o sea, este video es antes de las 28 creencias, o sea, de que adicionaran esa creencia. En esta reunión pusieron la nueva. Otra, no, pusieron otra, hermano. Ahorita en el concilio de otoño, no. Esta de la número 28 se había puesto atrás, pero metieron otra, que es la 29. Sí, ya que sigan poniendo. Ellos tienen todo tipo de argumentos extraños para este dilema. Dice, es el rechazo a la verdad bíblica que hace que los hombres se acerquen a la infidelidad. ¿Infidelidad en qué sentido? A nivel espiritual. Es una iglesia apóstata la que nos reduce, la que reduce la distancia entre ella y el papado. O sea, se están acercando, se están uniendo. Bueno, realmente se está uniendo así. Eso. La Iglesia Católica Ella es firme, muy buen punto. O sea, ahorita vamos a ver quién ha cambiado. Roma no ha cambiado. No. Es el papado, es el protestantismo el que ha cambiado. La Lucía es el protestantismo apóstata el que ha cambiado. Es una declaración directa. Es una iglesia apóstata la que reduce la distancia entre ella y el papado. Luego es algo bastante directo, ¿verdad? Es una facción dentro de la iglesia que ya no cree que el anticristo es el papado. Y ahora es casi todo. Ya no es una facción. No quieren creer que el 6.6 es una referencia al papado. No, a pesar de que los mismos jesuitas 2 veces seguidas lo dicen en sus propias revistas. A pesar de que los mismos dicen, ¿señor? Que a pesar de que los jesuitas lo citan en sus revistas. En sus revistas, sí. O sea, los mismos jesuitas mencionan el 666 asociado con el papado porque era la interpretación historicista. Pero ya nosotros ya no creemos eso. Ezequiel 16:34 dice, y tú has sido lo contrario de las demás mujeres en tus prostituciones, porque ninguno te solicitó para prostituirse. Y tú das la paga y a ti no se te paga. Tú has sido lo contrario. Esto es complicado comprender, así que le voy a leer de la nueva King James Version. Tú eres lo contrario a otras mujeres en tu prostitución, porque nadie te ha solicitado para que seas una prostituta. Tú has pagado para eso y no se te ha pagado a ti. Por lo tanto, eres lo contrario. Lo que está escribiendo es lo que está pasando justo en este tiempo. En otras palabras, lo que dice el Señor es que hay algunos en la iglesia que son prostitutas estúpidas. Por lo menos una prostituta recibe un pago para sus servicios. Pero tú eres tan estúpida que pagas tú para ello. ¿Correcto? ¿Es esto lo que dice? ¿Así hacemos? Claro que sí.
Y si nos sentamos en el concilio ecuménico y si somos miembros, tenemos obligaciones para pagar y se paga con el buen dinero de la iglesia. Allá repitió. ¿Está bien, hermanos? Entonces... ¿Usted escuchó lo que sí después de eso? Sí, pero... Hablamos de eso Pues, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Pues, mientras que... ¿Sí la reconocen? Sí. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios en este momento? ¿Estar reuniéndose con los sistemas ecuménicos o estar denunciando quién es el sistema papal? Esa es la tarea, hermanos, que al pueblo de Dios se le ha llamado, y eso es parte de lo que tenemos que comenzar a hacer aquí en Cota. Lo que hemos aprendido en otras partes, hermanos, tenemos que comenzar a experimentarlo acá. Pero eso significa, si ustedes leen la cartica que les di sobre de T. Wilson, ahí está un diagrama de flujo, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo de Dios empiece a predicar eso, ¿qué va a venir? Oprobio y persecución. Luego tenemos que comenzar a tomar decisiones. Bueno, aquí estamos en el área gris, por decirlo así. Estamos ya documentándonos, estamos tomando decisiones y gracias a Dios las tomamos aquí, como iglesia, como grupo aquí en Cota. Y ahora la tarea es que acción, actuar. Y el ejercicio que sucedió allá en Suecia, voy a mostrarles esto, hermanos. En cuestión de 20 minutos se fueron casi que en materiales de folleticos, que fue lo que les... Entonces, se repartieron conflictos de los siglos, se repartió la visión de Leopardo, que es lo que... un proyecto ¿En español? En español está la versión también, está en sueco con subtítulos en inglés. Se repartió esto, y se repartió el volante que no les traje, que fue el volante que junto con el hermano Carlos hicimos. Entonces nos llevamos ese material, hermanos, no teníamos ni idea de quiénes iban a ir. ¿Entre los dos? Con Connie, sí, nos llevamos. Pues, o sea, sí, el hermano me ayudó a imprimirlo y todo. Pero dijo, ¿ustedes dos fueron los que repartieron en 20 minutos? No, espere, ya me cuenta, hermano. Entonces, había mucho material, repartimos en varias partes los días anteriores. Esto fue el último día ya del primero, que fue en el estadio cuando se llenó, hubo como 17,000 personas allá. Hubo un evento anterior que fue el 31 en un estadio más pequeño, en un coliseo, y hubo otro evento anterior en una reunión del Parque de Malmo que estuvimos allá. Y allá ese día nos reunimos, llegaron personas de Dinamarca, de Suecia, de Holanda, de Brasil, de España, de Portugal, de Holanda, de Dinamarca, Finlandia, de muchas partes, hermanos. Y cada uno llevó sus materiales. Y empezamos entonces a decir, bueno, mire, este material es este. Esas personas que está diciendo son lo que dice el hermano Carlos. Había otros adventistas. Claro, hermana. Con ustedes. Claro, porque ¿Pero ellos... se habían organizado? No nos sabíamos. No, hermano, no. Pues Pues hubo sí por parte de Christopher Hodgson, que es el que hace esta, él organizó un grupo, pero nosotros llegamos allá a partir del contacto que Carlos me dio de Claudio Popa, que es el que traduce a Walter White y pues que por cierto tuvimos oportunidad de hablar, hermano, ya lo contaré. Pero entonces, esa es la tarea, hermanos. Esto es lo que vamos a hacer aquí como iglesia. Y esa es la propuesta. La de Leopardo yo ya la tengo en español, vamos a empezar por el hermano a hacerlo. Mire, y volantes de eso. Volantico, entonces esto se va a traducir, esto lo vamos a traducir, hermano, lo vamos a hacer también. Yo lo tengo traducido. ¿Esto lo tiene traducido? Claro, entonces, hermana, necesitamos ese material para poderlo hacer. ¿Este lo tiene traducido? No lo conozco. Muy bien. Y este es un material muy interesante, hermanos. Es una memoria USB. ¿Sí? Esta dice el conflicto de los siglos. Usted la parte y le queda una memoria.
y se conecta y allá le queda registrado en el mundo entero en donde quedó registrada la apertura de esa página. Y aparece el conflicto de los siglos. Ahí tengo una idea para Christopher Alonso porque pues, está en inglés. está en inglés, pero pues, la idea es poderla poner en todos los idiomas. Hay que montarla en todos los idiomas. Entonces, eso es lo que el pueblo adventista necesita. Y tenemos un año, hermanos. ¿Lo sabían? Meses. No, veo, arrancó el periodo, ya supuestamente se firmó, se cierra y arranca el periodo ya de que se acaba la reforma. Y tenemos ese año para poder ayudar a los hermanos que están en las iglesias de afuera, porque los hermanos de la iglesia no van a escuchar. Pero a pesar de eso tenemos que decirles, y eso es parte de lo que tenemos pues, que compartir. Pero ya el tiempo está. Entonces, en 20 minutos, hermanos, habían llegado cajas, yo creo que fueron en total, con estos CDs, con los papelitos. 25.000 CDs, me dijo. Sí, pero claro que pues, se repartieron el día, pero póngale usted en total, con todos los libros, con los materiales, los volanticos que llevamos, unos 30.000, hermano. En 20 minutos se fue todo. Es nuestro Señor, hermanos. Ni un policía, ni una persona, nadie nos impidió. Ya después hubo conversaciones ya con un sacerdote que se volvió y dijo: ustedes, ¿por qué están haciendo esto? Esto es anticatólico, antipapa. Pero ya se había repartido todo, ya todo el mundo estaba ya con el material afuera. Entonces les voy a mostrar la evidencia, hermanos, de lo que sucedió, y les voy a mostrar a alguien que estuvo allá presente. Él está diciendo: es una bendición, están repartiendo CDs, la gente venía, hermanos. Todas estas cajas, ¿sí ven? La gente venía y decía: yo quiero CD, yo quiero DVD, yo quiero este papel, yo quiero... Y otros decían: en español, aquí tengo inglés, aquí está en sueco, aquí es... Llegaron todos. DVDs, ¿tiene usted DVD en español? Vaya para allá, le dice. Esto es asombroso, ¿qué es lo que está pasando? Libros, DVDs, ¿sí ven lo que tiene la mami en la mano? ¿Ustedes tienen Great Controversy? No, se acabaron ya, todo esto se acabaron. Literalmente la gente vino. Eso fue, hermanos, como cuando usted echa a los pescados, al alimento, y llegaron así. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y de dónde salió todo esa? ¿De dónde? Venían de estar con el Papa. Salieron del estadio de estar con el Papa. Entonces, esas son las oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar. Cualquier reunión ecuménica que vaya a haber, el pueblo de Dios debe estar allá con todo este material. Ahorita hay otra, ¿no? En unos meses. Sí, hermano. Otra estaba pidiendo oración y ayuno. ¿En Fiji? ¿Dónde es? Eso es en mayo. Tenemos que programar, hermanos. Hay que hacer planes. Hay que hacer planes. Todo esto, hermanos, se los aseguro, no había un peso disponible para este proyecto. Y yo le dije: Señor, tú sabrás de dónde sacan los recursos. Y salieron. El tema, hermano, es: hay que empezar a andar por fe. Hay que empezar a trabajar las cosas por la fe en nuestros entes. Aquí en la iglesia, aquí en el pueblo de Cota, tenemos que comenzar a hacer estas cosas. Tenemos que empezar a programar. ¿Qué vamos a hacer? Oración, ayuno, y comenzar a ver qué estrategia podemos comenzar con los evangélicos, con las iglesias cristianas, cuando hayan eventos con el tema ecuménico, con la de celebración de la protesta, de la reforma, algo que ya tenemos que estar preparados. Jóvenes, necesitamos de su ayuda. Entonces, ¿ven todo el sentido de la profecía? Ese es para lo cual nosotros hemos sido llamados para este tiempo, hermanos. Este es el año de evangelismo agresivo. Ya desafortunadamente no tenemos mucho tiempo. Y eso implica, hermanos, que la tarea ya es de comenzar a buscar a los que están afuera, porque los de adentro no van a querer escuchar. Y eso es desafortunadamente lo que la profecía nos dice. El tiempo de provisión para la iglesia se cerró
En el momento en que nuestro Señor les dijo, vuestra casa os es dejada desierta, 31 años de gracia se les extendió. Desafortunadamente, con lo que las fechas que nos están poniendo el sistema papal, desafortunadamente no vamos a tener ese tiempo. Es un año que tiene el pueblo adventista para poder hablar, como dijo el hermano. Gracias a Dios estamos este sábado aquí pudiendo hablar de manera abierta, pero no va a ser por mucho tiempo. Luego, entonces, por eso es que hemos nacido como movimiento. Ya la profecía nos dice que su herida de muerte va a ser sanada y se está sanando. Y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Y dice el espíritu de profecía, el papado es precisamente lo que la profecía aclaró que sería la apostasía de los postreros días. Bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Eso es lo que usted tiene que grabarse. Por más generoso y por más hermoso, venga esta tarde, para que usted se dé cuenta, hermanos, que si usted no está aferrado en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía, es un encantamiento que hay, hermanos. Usted dice, ¿cómo así? Paz, amor, benignidad, fraternidad, y nosotros diciendo, no, un momentico, que eso no es, eso es el anticristo. Eso significa que debe haber un convencimiento suyo de lo que es la profecía. De lo contrario, va a entrar usted en confusión, y después de la confusión es perdición eterna. Esto es, señora, ahorita cuando venga el Papa a Colombia, yo tengo... tenemos que estar preparados. Claro, No tengo tenemos claro que qué es estar lo que viene. Pues esperemos a que venga, pero el tema es que supuestamente él viene ya es a ratificar la paz que se firmó. el año entrante. El año entrante, sí. Pero para ese evento, el pueblo adventista fiel tiene que estar preparado. Pero tenemos que estar unidos también con lo que está sucediendo con el resto del mundo, porque les vamos a decir, mire, bueno, ya les ayudamos, ahora ustedes vengan para acá. Claro. ¿Ven? Pero la tarea es poder hacerlo. Dice, se ha verificado un cambio, pero no es el papado el que ha cambiado, dice nuestra profeta. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy, debido a lo mucho que o sea, el protestantismo, ha degenerado desde los días de los reformadores. ¿Quién se ha degenerado? El protestantismo. Nosotros. Ahora, ese es el despertar de la reforma, Carolina, que debe haber en el pueblo de Dios. Ese es el despertar de la fe adventista, de Hechos de los Apóstoles inicial. Dice, la palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y parar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Roma no ha cambiado, hermanos. La Inquisición no ha cambiado, solamente está esperando la oportunidad para que se vuelva a vivir las antorchas de la Inquisición, dice el espíritu de profecía. Ahora, esta es la decisión para usted. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Entonces, lo que nos espera no son rosas, hermanos. Pero ya está avisado. Tenemos la experiencia de Pedro con todo lo que le pasó, lo que leí de Nicolás. Me tocó irme para la cárcel. ¿Quiénes tienen que estar orando por el hermano Pacheco si le tocó? La iglesia. Fortalécelo, Señor. Libéranos, Señor. Ayuno. Pero vamos para adelante, hermanos. Ya esto se acabó el tiempo, hermanos. Habacuc nos dice, aunque la visión tardará un por tiempo. Habacuc lo escribió en el año 500, creo que está por allá el tiempo de Habacuc, y ya todas las profecías están a punto de cumplirse. Luego, ¿qué es nuestra esperanza?
que ya viene pronto, espérela, espérela, aunque tardare un poquito, espéralo, que sin duda vendrá y no tardará. Y la piedra va a caer sobre todos los sistemas, sobre todo el movimiento ecuménico mundial, sobre todo aquel que esté pegado a ese movimiento ecuménico. Y todas las falsas doctrinas de Babilonia, el Señor nos dice, apartaos de ella, salid de ella, pueblo mío. Entonces no es el llamado, hermanos, de salir de Babilonia a los de afuera, ¿no? También es para nosotros, hermanos, a dejar toda práctica y todo pecado, toda cosa que no le agrada al Señor, que sea vivido en Babilonia, que sean mezclas, que sean ecumenismo, que sean movimientos, que sean... Todo usted sabe qué es lo que debe. Tradiciones. Aquí ya es, por eso vuelve otra vez el texto anterior, es creer y obedecer ¿a qué? A la palabra de Dios. Y usted va a recibir oprobio y persecución. Qué bueno que nos den el examen antes de tiempo, hermanos. Nos están dando punto por punto qué es lo que nos espera. Qué bueno es que estemos preparados para eso, no que digamos, no, todavía no, eso no es así. No, eso es interpretación, no, eso todavía falta mucho tiempo. No, el tiempo se acabó. Lo que vivimos en esa experiencia, hermanos, no es, o sea, tenemos que vivirla aquí en Cota. Y eso es lo que nos tenemos que estar preparados, hermana Marta, para lo que venga. En oración, en ayuno, en entrega. Dice Daniel, después de estos días, dicen, los días de estos reyes se levantará el Dios del cielo, el cual desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y él permanecerá para siempre. Y la mano, la piedra que no fue cortada no con mano, la cual desmenuzó el hierro al barro, va a estar todo el ecumenismo mundial, todos los intentos de mezcla política y religión, a la plata, al oro, a todo lo que son las creencias de Babilonia, de Medo-Persia, todo lo que se pasó a Grecia, lo que se pasó a Roma, todo eso va a ser destruido. Adoración al sol, domingo. Y vamos a ver, hermanos, esta tarde lo que tiene que ver con el tema de la oración al sol y lo que tiene que ver con la encíclica Laudato Si y el mensaje que todos los movimientos ecuménicos están diciendo con el tema de Laudato Si. Ya también se nos está dando todo el examen de ellos por medio de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, que nos permite a nosotros identificar que tenemos que salir. Más vale alejarnos de las mezclas, más vale dejar de tomar del vino. De lo contrario, ¿qué va a suceder, hermano? Va a ser destruido usted cuando venga la piedra. Esa es la venida de nuestro Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor nos fortalezca. Esto no es, hermanos, para hablar cosas en contra de nadie. Estos son evidencias, hermanos. Les pido el favor que entiendan eso. No es mi intención criticar ni juzgar, no es ayudar a que cada uno de ustedes pueda tomar una decisión que le permita en el momento de crisis, en el momento de sus cuestionamientos, decir qué está pasando con la iglesia, qué está pasando con todo. Usted sepa qué hacer. Entonces, que el Señor les acompañe, hermanos. Vamos a entonar el himno número 426 y nos vamos.